Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Damos tantas gracias a Dios porque ha sido fiel, ha sido bueno, porque el Señor me ha sacado adelante de la enfermedad del COVID y estoy recuperándome y doy gracias a Dios por volver a este programa. También le agradezco a mi hermoso hijo, al pastor Arturo Pineda, que durante todo el mes de febrero estuvo apoyando y compartiendo el encuentro con Jesús. Ha sido una bendición tenerlo y yo sé que para ustedes también ha sido de bendición y damos gracias a Dios. Así que vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos tantas gracias en esta tarde por tu bendición, por tu fidelidad, por tu grandeza, Padre. Te damos gracias porque nuevamente estoy aquí para compartir con mis hermanos. Úsame a mí para hablar y a ellos para escuchar y que juntos, Padre, podamos conocer más de ti, de tu amor, de tu salvación, de tu trabajo para nosotros, Señor, en el nombre precioso de tu nombre. Amén. Amén, mis amados. La última vez que estuvimos estudiando Mateo, vimos en el capítulo 11 y vimos que Juan el Bautista estaba inquieto porque veía que el Señor Jesús no hacía lo que él creía que como Mesías debería de hacer, que él iba a bautizar con fuego de juicio. Y lo que oía y lo que veía era que estaba sirviendo en el ministerio de amor. Y él estaba inquieto en su corazón y decía, ¿por qué Jesús no hace lo que tiene que hacer? Entonces ahí en Mateo 11:3 dice que envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Él estaba inquieto, no sabía qué pensar, porque él no hacía, porque él tenía que ser un Mesías, pero malo, justo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaba haciendo eso de tratar a toda la gente con amor cuando tenía que hacer por justicia? Entonces Juan no entendió totalmente el ministerio de nuestro Salvador. Y honestamente a todos nos hace falta entendimiento porque tenemos que entender lo que Jesús hace. Cuando pasa algo grave decimos, ¿pero por qué? Pues la única respuesta es que Él es soberano y Él conoce mejor las cosas. Juan creía en las Escrituras y esperaba la venida del Mesías. Y ya cuando no hace lo que él cree que tenía que hacer. Entonces, no debemos tener miedo ni avergonzarnos cuando no entendemos las cosas que el Señor hace. Simplemente tenemos que entender, Él es Dios y yo su siervo. Si Él hace así las cosas es porque conoce más que yo. Tenemos que entender eso. Juan comenzó a cuestionar y hasta envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú o esperamos a otro? Y el Señor tranquilamente, le dicen, vean lo que está pasando. Vean que hay ciegos que ven, sordos que oyen, paralíticos, vayan y díganle a Juan a la cárcel. El Señor Jesús sabía que el tiempo se estaba terminando, que Juan el Bautista iba a morir y después él. Así que tenía que trabajar, pero manda y le dice, díganle lo que están viendo. Y ahí en el versículo 7, fíjense cómo dice en Mateo 11:7, dice la palabra de Dios, y mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿O a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual preparará el camino delante de ti. Fíjense qué precioso. El Señor Jesús no se sintió ni ofendido, ni cuestionado. Él entendió el corazón de Juan. Él entendió la intención del corazón de Juan. Juan no estaba mal, estaba bien. Él era un humano como tú y como yo, que nos cuestionamos cosas. Y hasta vamos y preguntamos al pastor, ¿por qué esto, por qué lo otro? Y no está mal. Pero tenemos que entender que al Señor no se le cuestiona. Pero aún así, el Señor Jesús lo trató con tanto amor, con tanta amabilidad. Así que acababa de preguntar, ¿eres tú o buscamos a otro? Entonces tenemos que ser diligentes en eso. Si se deja a la gente pensar en esta dirección, pronto preguntaría si Juan era el verdadero profeta que se iba a levantar para preparar el camino del Señor. Pisándole los talones vendría la pregunta referida a Jesús. ¿Era Jesús el verdadero Mesías o esperamos a otro? El Señor es soberano. Es soberano. El Señor Jesús fue reprender a la multitud porque dijeron, mira cómo Juan manda preguntar eso. No, él vindicó a Juan y a su misión, recordando a los olvidadizos y vacilantes que Juan era el antecesor del Mesías. Así que tenemos que entender, a veces nos contagiamos con la gente cuando comienzan a quejarse y a preguntar que por qué se hace esto, que por qué se hace el otro. El Señor no vaciló y dijo, Juan está en lo correcto. Juan está en lo correcto. La gente se quedó asombrada porque Juan hizo esa pregunta. ¿Eres tú o esperamos a otra? La gente puede volverse tan rápidamente. Tú y yo podemos cambiar de mentalidad de un momento a otro. Y estábamos tan firmes en una creencia, en una convicción, y de repente alguien te mueve el tapete y cambias tu convicción. Somos tan cambiantes, mis amados. Por eso tenemos que tener el fundamento que es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Tenemos que entender. Hay un versículo que me gusta mucho en el Evangelio de Juan, capítulo 5. En el versículo 35, hablando de Juan, dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Él era una antorcha nada más, una antorcha que se apagó para que Jesús brillara. Tenemos que entender que los caminos del Señor no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero fíjense la pregunta que hizo el Señor Jesús, ahí en el versículo 7. Qué interesante esa pregunta. Mientras ellos se iban, o sea, los discípulos los mandó, los envió, los comisionó, los mandó de 2 en 2. Y dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Viste a alguien que se sacudía como el viento que te mueves como una palmera? ¿Eso fuiste a ver? Esa era la pregunta del Señor Jesús. Juan no era una caña sacudida, sino era un hombre de firmes convicciones. Él no se dejaba mover por la gente. Él no se dejaba mover por el pensamiento de otros. El hecho formula preguntas no significa necesariamente que la persona está vacilando. No porque Jesús preguntó, ¿vieron una caña? Era porque a lo mejor Jesús va a cambiar de pensamiento. No, mis amados. El Señor cuando nos pregunta es porque nos enfrenta a nuestros propios pensamientos. Juan no era un vacilante, una caña sacudida por los vientos. No tambaleó, no se debilitó para nada se debilitó, para nada. Él era lo que es el mensajero del Señor. El mensajero del Señor. Tenemos que entender, no tembló ni debilitó ante las acusaciones de Herodes.
Herodes estaba viviendo con su cuñada Heroína. Entonces, Juan el Bautista lo acusaba y le decía: estás en adulterio, viene castigo y juicio de Dios contra ti. Y entonces la mujer se enojó y dijo: ay, ¿qué voy a hacer con este Juan que me está acusando y me está acosando? Entonces hizo que Herodes lo matara para hacerlo callar. Pero ni eso hizo flaquear a Juan. Él siguió con sus convicciones. No era un hombre de predicar con fuerza cuando contaba con el aplauso de la gente y de predicar débilmente cuando la gente estaba enojado. Él era un siervo que se paraba en medio del río donde estaba bautizando y les decía: generación de víboras, creen que engañan a Dios. Él servía fielmente a Dios conforme a su llamado, a pesar de tener que responder algunas preguntas. A pesar de sus preguntas, Juan seguía creyendo en el Mesías. Era un hombre fuerte de espíritu, consistente en su conducta. Cuando ya se afirmó, Juan era imperturbable. No se podía él equivocarse y dejar que lo perturbaran al tratar con los problemas y tentaciones de la vida. Tenemos que aferrarnos, hermanos, a nuestras convicciones. Tenemos que aferrarnos a lo que conocemos, que nadie te mueva de lo que tú crees. No dejes que nadie te quite tu mirada de lo que Dios dice. Él se aferró a sus creencias, a su llamado. Él siempre dijo: yo no soy el Cristo, yo soy el enviado delante de él. Yo soy solamente la voz en el desierto. Yo no soy ni siquiera digno de abrocharle sus sandalias. Él sabía quién era y nadie lo movió. Juan no vaciló, no lo llevaba ningún viento de cambio, o prueba, o oposición, o multitud. Él permaneció firme en su propio llamado. Aplausos, objeciones, aprobaciones, desaprobaciones, aprecio o desacuerdo no le afectaban, y no nos tiene que afectar a nosotros. No nos tiene que afectar. Tenemos que aprender, y aprender pronto, que no importan las circunstancias, debemos preguntar y proseguir con Cristo y seguir prosiguiendo. Fíjense cómo dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay mucha gente que quiere vernos caer. Hay mucha gente que quiere que nuestro ministerio termine, pero están muy equivocados. Vamos a seguir adelante. El diablo me quiso callar, pero el Señor me ha levantado con nuevas fuerzas como el águila. Y vamos a seguir predicando, y vamos a seguir predicando, porque esa es nuestra misión, mis amados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis amados que están escuchando esta palabra, que si tienen preguntas como lo tuvo Juan, no importa, Señor, tú siempre tienes respuestas en tu palabra. Y a cada uno nos contestas conforme nuestra necesidad. Gracias yo te doy, Señor, en esta tarde, por el gozo, Señor, de estar nuevamente predicando tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que me has dado, por la oportunidad de vida, Padre. Gracias. Y yo te pido por todos los que están en los hospitales con ese COVID, por todos los que están en su casa con falta de oxígeno. Envía tú tu oxígeno, Padre. Y así como me levantaste a mí, levántalos a ellos, Padre. Asimismo te pido por todos los que han perdido un ser querido a través de esta pandemia, Señor. En el nombre de Jesús, abrázalos con amor, Señor. Conforta y consuela sus corazones.
Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Seguimos tomados de tu mano hasta que tú nos llames. En tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Qué gusto es haber estado juntos. Qué gusto volverlos a saludar. Qué gusto es que estemos caminando con el Señor. Que nadie te quite tu galardón. Nos vemos mañana martes a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde, Cristo te ama y yo también.